Durante la Segunda Guerra Mundial, el grupo alemán Einsatzgruppen, o Grupo de Acción, asesinó alrededor de 1,5 millones de hombres, mujeres y niños por toda la Europa Oriental. Todavía existen registros fotográficos. El siguiente programa contiene imágenes que pueden no ser adecuadas para los espectadores más jóvenes. Las operaciones de fusilamiento eran asesinatos al aire libre. Las operaciones de aniquilación en la cámara de gas no se realizaban por control remoto. Para mantener un registro, el Einsatzgruppen tenía instrucciones de recoger las estadísticas del número de personas a que disparaban. No solo el número de judíos, sino también el de comunistas e insurgentes, como los llamaban ellos, y agitadores o rebeldes a los que mataban. Este documento muestra un mapa de los estados del Báltico y Bielorrusia con ataúdes. Un ataúd en cada país y un número a su lado, que designaba el número de judíos asesinados en esa región en particular durante enero de 1942. Los escuadrones de la muerte nazis. Entre el 29 y el 30 de septiembre de 1941, un soldado tomó una serie de fotografías para la campaña de propaganda alemana número 637. Las tomó en las afueras de Kiev, en lo que entonces era la Unión Soviética ocupada por los alemanes. Estas posesiones pertenecieron a 33.771 hombres, mujeres y niños judíos que vivieron en Kiev. Estos objetos son lo único que sobrevivió de esta comunidad. Este lugar era conocido tanto por lugareños como por los alemanes como la Abuela Rabina o Baby Yar. Descubrí la historia del Einsatzgruppen durante mis lecturas sobre la violencia humana, un tema en el que se centra mi trabajo como historiador y escritor. La cuestión es que leer sobre el Holocausto, en cualquiera de sus aspectos, es quedar traumatizado. He tenido pesadillas. He tenido una gran dificultad para tratar con este material. Al final, lo que me ha empujado a apartar todos esos sentimientos y contar esta historia ha sido que estas víctimas no han recibido nunca ningún reconocimiento. Su historia no ha llegado a contarse nunca. Y lo más terrible, según creo, es la creencia general de los historiadores de que los campos de concentración eran el centro de la historia, que los asesinatos del Einsatzgruppen se han considerado siempre como excesos salvajes de las SS. Lo que para mí significa básicamente que estos historiadores tampoco quieren enfrentarse a este tipo de material. Lemberg marcada por las intensas luchas. Los residentes de Ucrania aceptan a nuestros soldados como liberadores del terror bolchevique. Las masacres del Einsatzgruppen precedieron la invención de los campos de concentración.
Cuando el ejército alemán invadió la Unión Soviética en junio de 1941, el Einsatzgruppen lo siguió presuntamente para aplacar a los civiles cuando pasara la milicia. Pero parte del programa era asesinar a los judíos. La idea del exterminio en masa todavía no había surgido. Distrito judío de Jovana, también sin daños gracias a los agentes. Está libre de indeseables. Los agentes del gabinete político del Estado se vieron obligados a actuar contra la turba judía al ver cómo estos aterrorizaban a los lituanos. Grosso modo, institucionalmente, el Einsatzgruppen eran oficinas móviles de la oficina principal del Reich, encargada de la seguridad, responsable de una región y que se movía con el avance de las tropas alemanas, pacificando y asegurando la zona hasta que llegaran los refuerzos para su ejército y empezar a implementar algunos de sus planes de asentamiento a largo plazo. Estas personas mataban todos los días, comunidades enteras varias veces a la semana. Era una violencia sin fin. De una pasaban a la siguiente. No parecían cansarse de ello. No se escaqueaban nunca del trabajo. Eran implacables. Nunca quedaban saciados de la sangre que vertían. A por el siguiente lugar. Más. Todavía no estamos satisfechos. Sin fin. Tras grabar las imágenes de la masacre de Baby Yar, el fotógrafo Johannes Ella siguió recogiendo las actividades del Einsatzgruppen. El 16 de octubre de 1941, Ella documentó el total de población judía en la aldea ucraniana de Lubny. En pocas horas, la acción del grupo borraría por completo a sus habitantes. Había 4 Einsatzgruppen. El mayor de ellos, el Einsatzgruppen A, estaba formado por 900 personas, de las cuales puede que la mitad fueran oficiales de policía y el resto era personal de apoyo, camioneros, clérigos, inversores. La gente de la zona proporcionaba el resto de personal. Normalmente la proporción entre profesionales y ciudadanos alemanes era del 60-40 en las operaciones más grandes y luego mucho menor en las operaciones iniciales, donde había menos personal a mano. Tenían las manos ocupadas. Estaban tratando a cientos de miles de personas, una bala para cada uno. Había que cavar una fosa común, había que reunir a la gente. Eso costaba tiempo, era un problema. Tenían un grave problema de logística. Así que la Einsatzgruppen terminó precediendo a los campos de concentración. Y en mi opinión, como historiador, que ha investigado muy detalladamente los documentos, fueron la razón por la que se inventaron estos campos. La secuencia de Johannes Ella sobre la matanza de Lubny termina con este fotograma. Lo ocurrido después solo se sabe gracias a los pocos supervivientes del Einsatzgruppen.
Taishihok, Society Memorial Reunión, en Nueva York, 5 de octubre de 2008. Y ahora me gustaría presentarles a Zvi Mikhailovsky. ¿Cómo están, amigos? Estaba con un centenar de personas, todos en línea. Él estaba a mi izquierda. Chaim Levten, un vecino. Yo, mi padre, mi hermano, Shmuel Pakovsky. Los 5 en esta fila. Y vimos un montón de ropa de otros grupos delante de nosotros. Un alemán estaba sentado cerca y entre las piernas tenía una ametralladora apoyada en la rodilla y apuntaba no a nosotros, sino a la fosa. Mientras tanto, nosotros nos desvestíamos. Vi a mi padre desnudo. Vi a todos los vecinos desnudos. Tenía la mente en blanco. Mi hermano no me miraba a mí ni a nadie. Escondió la cara en la pierna de mi padre. Le cogía tan fuerte que no podía quitárselo de encima. No lo soltaba. Mi padre no podía dar ni un paso. Entonces fuimos a las tumbas, paso a paso, seguido por los perros. Mi padre me abrazó y me puso las manos en la nuca. Las ametralladoras empezaron a... y yo caí. Recuerdo lo que sentí entonces. Mi madre me empujó. Yo caí y él me cayó encima. Creo que me cayó encima. No le vi cayendo, pero estaba encima de mí. Estaba encima, abrazándome y escupiendo sangre. Tras unos segundos, dejó de moverse. Eso pasó en septiembre de 1941, durante el Rosh Hashanah. Holocaust Memorial Museum de los Estados Unidos, Washington. Exhibición, una torre de caras. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, Taishihok, en Lituania, tenía una población judía de casi 3.000 personas. Esta comunidad había residido en este pequeño pueblo desde el siglo XIII. El ejército alemán ocupó Lituania y Taishihok en junio de 1941.
En los 3 meses siguientes, la comunidad judía fue exterminada. $3.446 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en 2 días. Se consideró una operación rutinaria. No existe ningún registro de las actividades del Einsatzgruppen. Pero el procedimiento creó una tradición. Dejad que os explique cómo ocurrió todo. Pensad también que los judíos de ciertas zonas solían estar concentrados desde antes en una parte específica de la ciudad, o si vivían en el campo o en pueblos no muy grandes, en la ciudad más cercana. Identificaron a los judíos con antelación, reuniéndolos en un centro de la ciudad. Y de nuevo, tuvieron cuidado para que nadie supiera cuál iba a ser el resultado final hasta que ya fuera demasiado tarde. Los hacían ponerse en fila en el paredón después de desnudarlos. En la mayoría de los casos, lo sabemos porque tenemos diagramas de la matanza. 2, 3 o 4 personas eran quienes les disparaban, normalmente en la espalda. La razón por la que usaban a 2, 3, 4 o 5 personas era que así ninguno de los ejecutores tenía responsabilidad individual. No sé si lo ha matado mi bala, si soy un asesino o lo es otro de los demás. Los que disparaban solían ser policías y personal de autodefensa. Algunas veces buscaban a voluntarios de entre los auxiliares y los hacían disparar también. Después de acabar con los hombres, los siguientes eran las mujeres y los niños. El retorcido planteamiento detrás de esta estrategia era que si mataban primero a mujeres y niños, los hombres serían más propensos a resistirse, porque ya no tendrían nada que perder. Después de eso, llegaría otra tanda de personas para disparar. Cuando la fosa se llenaba hasta el límite, se cubría con otra capa de tierra, una de cal y luego otra más de tierra. La gente del pueblo informó de algo muy interesante. Dijeron que el suelo se estuvo moviendo durante varios días. Hay razones para pensar que el motivo de que la tierra se moviera es que durante varios días todavía quedaban algunas personas vivas. Gente que seguía moviéndose y que la tierra no había cubierto por completo, o que estaba en una burbuja de aire y que movía la tierra. Eso antes de que el suelo se hinchara por la naturaleza del gas que se expulsaba. Zvi Mijaeli sobrevivió a la acción de Heishishok. Su padre y su hermano pequeño no tuvieron esa suerte. Ileso, se escondió en la fosa y esperó a que los asesinos se marcharan. Estuve junto a un cadáver. Yo no... Intenté pensar en la situación. Muchas veces, muchas... ¿Cuánto tiempo fue? No lo sé. 10 minutos, 1 hora o 2 horas, no lo sé. Hasta que empecé a sentir que no estaba muerto,
que estaba vivo. Estaba cubierto de sangre a mi alrededor. Alrededor solo había muerte, silencio. Cuando me levanté con la ayuda de la mano, me apoyé en ella, saliendo de la tumba. Estaba un poco... No era oscuro. Era entre oscuro e iluminado. Pensé, me voy. No sé a dónde, pero me voy. Estuve caminando 10 minutos. Entre los arbustos. Estaban lejos. Cerca. Por todas partes. Y de pronto 3 personas vinieron hacia mí. Traían sacos a los hombros. Eran 3 polacos. Granjeros que venían a saquear. A robarle la ropa a los asesinados. A la gente muerta. Antes estaba permitido cogerles la ropa. Los granjeros venían de todas partes a por ella. Estos 3 se me acercaron y vieron que estaba desnudo, con todo el cuerpo cubierto de sangre. Oye, judío. Eran 3. Uno era un hombre con una cruz. Los otros 2 no llevaban ninguna, pero él llevaba una cruz. Una cruz muy grande, con Jesús así. Y me dijo en polaco, judío, vuelve a las tumbas donde perteneces. Al principio, el público general y algunos miembros del ejército alemán acudían a las matanzas del Einsatzgruppen. A finales de verano de 1941, el Reichsführer de las SS Heinrich Himmler dio órdenes escritas prohibiendo fotografiar estos acontecimientos. Himmler había descubierto que se estaban tomando fotos de recuerdo y en algunos casos enviaban a personas queridas de Alemania. Tenemos un gran número de fotografías de los tiroteos en masa, porque la gente tomaba fotos de cosas que les interesaban. Acudían a las ejecuciones y hacían las fotos, igual que hacen con los linchamientos del sur. ¿Por qué tomaban las fotografías? En cierto modo, era imposible que no las tomaran. Era un momento poderoso. Era atractivo, significativo. Era fascinante. Y era algo de lo que, al menos a nivel subliminal, estaban orgullosos. Y en consecuencia, querían documentarlo para la historia. Esta grabación creo que dura menos de 2 minutos. La hizo un oficial alemán que asistió a esta masacre en la costa, en Latvia, a finales de junio de 1941 o muy a principios de julio.
La película se puede considerar como un documento muy destacable. A pesar del breve periodo de tiempo que recoge, nos da acceso a todos los actores de ese terrorífico drama. Tenemos a las víctimas, que en este caso son todos hombres, algunos de los cuales han recibido palizas antes de que los llevaran al lugar de ejecución. Los verdugos, soldados con el uniforme de las SS y policías que dirigían los fusilamientos. Y luego tenemos otros actores muy importantes en el drama, los asistentes locales, que ayudaron a las SS alemanas y a la policía en las matanzas. Son los hombres con brazaletes blancos que llevan lo que parecen rifles de caza o armas propias que usaban para uso propio. Luego, por supuesto, tenemos al público, los testigos, entre los que también se encuentran niños de pantalones cortos, que presencian este espectáculo tan grotesco que no les es ajeno, porque miran cómo asesinan a personas que conocen. Ven a sus vecinos, a sus profesores, sus médicos, sus farmacéuticos, personas con las que han crecido y puede que hasta entablado amistad. Hay un tipo de relación íntima con los asesinos que resulta bastante inquietante, pero en la que también hay una especie de naturaleza grotesca. Para mí lo más aterrador es que en algunos casos, para los verdugos llegó a resultarles aburrido lo que estaban haciendo. Podemos ver a un hombre fumando y haciendo formas con el humo. Eso demuestra que para ellos era una especie de rutina. En algunos casos, una tarea aburrida que hacían sin más. Para mí, la escena más inquietante de la grabación es en la que sale este perro que alguien ha llevado allí. El cómo el perro queda atónito por los disparos y lo sucedido en aquel lugar. Una especie de reacción instintiva para el animal a esos acontecimientos. ¿Quién llevó allí al perro? ¿Volvió el animal con él? ¿Qué hacía un perro en aquel sitio donde se estaba matando a personas? No sé por qué me impacta eso, pero lo hace. En septiembre de 1941, las matanzas del Einsatzgruppen habían llegado a su auge en Baby Yar. Según los registros de las SS, habían asesinado a 33.771 hombres, mujeres y niños. Al final de la operación, hasta los propios alemanes se dieron cuenta de que este método de masacre no era práctico. Había tres grandes problemas con esta operación de asesinatos. Problemas no para las víctimas, sino para el perpetrador. El primero era el público. El segundo es que era demasiado personal. Y el último es que, evidentemente, aquello era un despilfarro de balas. En 1941, Heinrich Himmler acudió a una de las matanzas de Minsk. Esta grabación documenta su visita a Minsk, pero no la reacción de Himmler a los fusilamientos en masa. Heinrich Himmler estaba horrorizado. Había encontrado fácil ordenar que mataran a otras personas, pero después de estar en presencia de gente a la que dispararon en grandes cantidades y escuchar sus gritos y lloros, después de ver aquella escena, eso fue demasiado para él, y empezó a correr histérico gritando: «¡Matadlos rápido, matadlos rápido!».
Fue justo en el momento en que se decidió trasladar a los judíos de Europa Occidental, poco después de que los Estados Unidos entraran en la guerra como resultado del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 1941. Fue entonces cuando Himmler dijo, bien, es el momento, y entonces empezaron a pensar en el traslado de todos los judíos de Europa Occidental. Los primeros campos de exterminio empezaron a operar en 1942. Las secciones del Einsatzgruppen continuarían hasta el final de la guerra. Continúa siendo el holocausto secreto. La verdadera historia no la cuenta el número de muertos, sino todos los judíos de todos los pueblos, de todas las aldeas. Son Moishelá y Shlemalá. Son Hagnalá y Rivkalá. Es Leilach. Son todas las familias, todas las personas, una por una, bala por bala. Campo de concentración Ostrosec, Ucrania. Los fusilamientos del Einsatzgruppen terminaron con la vida de 1.500.000 víctimas en cientos de lugares de exterminio. Campo de exterminio en Chichirets, Ucrania. Muchos de estos sitios siguen sin haber sido descubiertos. Campo de exterminio en Berdiansk, Ucrania. Creo que las acciones del Einsatzgruppen no son muy conocidas, en parte porque el holocausto que provocaron tuvo lugar en lo que entonces era la Unión Soviética. Por eso mismo, creo que era difícil realizar una investigación histórica. Gran parte de la información de la materia salió a la luz después de la disolución de la Unión Soviética en 1990, no hace tanto tiempo. El hecho de que hubiera tanta gente asesinada fue motivo para que descansaran en tumbas sin marcar, en los jardines de algunas personas o en zonas sujetas al desarrollo económico. Campo de exterminio en Rabarruskaya, Ucrania. Se podían construir supermercados sobre sus tumbas. Fue una especie de segundo castigo para esta pobre gente. Desde 2004, el padre Patrick Desbois y su equipo han viajado por toda Ucrania entrevistando a testigos de estas ejecuciones. Desde hace 4 o 5 años hemos cubierto el 50% de Ucrania y hemos encontrado casi 850 lugares de exterminio y entrevistado a 823 testigos. Cada entrevista es una forma de reconstruir el crimen, así que no es solo preguntar por qué sintieron o por qué pensaron. Es decir, ¿recuerda la primera vez que los alemanes fueron a su pueblo? ¿Llegaron desde este lado o desde este otro? Y poco a poco ir reconstruyendo el crimen. Queda 1 minuto para medianoche, si no solo 30 segundos, mientras identificamos estos campos de exterminio. El padre Dubois, un sacerdote católico, está llevando a cabo esta increíble operación en la que ofrece la posibilidad de confesión a los testigos. Los llevaban en parejas, mujeres con mujeres y hombres con hombres. Algunos venían con niños y otros sin. No destacaban especialmente, pero vimos que sacaban a hombres y mujeres. Nosotros estábamos con las vacas y de pronto escuchamos: ¡alto, deteneos! Entonces los llevaron allí. Nosotros nos quedamos con las vacas y entonces escuchamos unos disparos. Más tarde vimos que había charcos de sangre y que olía muy mal. 2 días más tarde, el hedor era insoportable. Ahora los trata solo como personas viejas e inspecciona sus recuerdos. Esta gente está ayudando a encontrar las tumbas
pero él los ayuda a ellos a recordar todo lo sucedido aquellos días. Hay niños que en muchos casos no participaron en los propios asesinatos, pero sí fueron cómplices en el sentido de que los presenciaron y tienen recuerdo de ello. Así que se lo explican de manera bastante remarcable. Lo vi. Vi cómo mataban a niños pequeños. Los mataban sin piedad. Vi con mis propios ojos cómo mataban a un niño. Fue la policía. La policía, digo. Le dispararon sin piedad. Los llevaban a algún sitio y les disparaban hasta la noche. Luego los tiraban a la fosa, estuvieran vivos o muertos. Yo volví a casa y vi cómo disparaban a 2 niños cerca de la escuela. Eran niños pequeños. Los pusieron en fila y les dispararon. Uno de ellos tenía incluso un trozo de pan en la mano. Campo de exterminio en Laktoriv, Ucrania. Estas no eran víctimas anónimas, eran miembros respetados de la comunidad, hasta que llegó el momento de dispararlos. Creo que este carácter local e íntimo de los asesinatos es lo que los hace tan horribles y dignos de estudiar. Estuvimos investigando lo ocurrido en el lugar de los hechos, y alguien se me acercó y me dijo, allí hay una señora que lo vio. La encontré y le hice una entrevista. Le dije, ¿estuvo aquí cuando ocurrió? Y ella, sí, fue a las 5 de la mañana. Me dijeron que viniera con mi pala. Le pregunté, ¿y qué hizo? Corrí a ver a mi madre, le pregunté qué debería hacer, y me respondió que fuera porque si no me matarían. Nos pidieron que fuéramos a la fosa común. Estaban disparando a judíos y justo después del tiroteo teníamos que bajar con las palas y los pies descalzos para caminar por encima de los cuerpos y así allanarlos y poner un poco de arena para poner a otros judíos que pronto llegarían a la fosa. Lo recuerdo todo como si fuera ayer. Decían que se escuchaban voces en la zona. Cuando los enterraron, usaron bulldóceres y palas. No lo sabíamos, pero solo los habían cubierto un poco. Los quejidos no dejaban de escucharse. Puede que solo estuvieran heridos, o a lo mejor cayeron con los demás por el miedo. No dejaban de escucharse gritos y lloriqueos. Una señora mayor que estaba en cama me dijo, yo ya vivía aquí cuando era niña, y todavía me pregunto por qué mataron a 1000 judíos delante de mi ventana. Nosotros mirábamos lo que hacían, vimos la gran fosa que habían cavado enfrente, y cómo morían todos delante de ella. No recordaba mucho las cosas, era una testigo muy joven. Teníamos mucho miedo. Los testigos más viejos están postrados en cama, cerca de una enorme fosa común delante de sus casas, donde murió mucha gente. Pero ¿quién lo sabe? Nadie. En 1943 era evidente que Alemania estaba perdiendo la guerra y en particular los rusos habían girado las tornas y empezaban a moverse inexorablemente hacia Alemania. Al final, como todos sabemos, terminaron en Berlín en 1945. Pero los líderes del Einsatzgruppen se dieron cuenta de que tendrían que pagar por sus crímenes. No podían tapar con un poco de tierra las fosas de toda Europa Oriental y Rusia y decir que no había pasado nada. Paul Blobel quedó asignado al principio como uno de los oficiales del Einsatzgruppen, pero quedó traumatizado por algunas de las primeras masacres que dirigió. El castigo del líder fue darle a Blobel la tarea de entrar y quemar los cientos de miles de cuerpos. Trilladora usada en las operaciones de eliminación de cuerpos, Ucrania, 1943. Y entonces, al final de la guerra, Blobel se convirtió en una de las piezas clave en el juicio de Nuremberg. El juicio número 9, el del Einsatzgruppen, que estaba dirigido por un joven americano llamado Ben Ferenc, y gracias a él fue ahorcado por sus crímenes.
Alegato de apertura Benjamin Ferencz, 29 de septiembre de 1947. El caso que presentamos es una plegaria por el derecho a la vida. Tenemos que establecer hechos más allá de la duda. Hechos que antes de la oscura década del Tercer Reich hubieran parecido increíbles. Las primeras impresiones no eran tales, porque ya los había visto antes. Ya había visto a tipos como ellos, como investigador en los campos de concentración. Pero si fuéramos a un club de campo y los viéramos en recepción, parecerían como cualquier otra persona, puede que incluso mejor vestidos. Seguramente, con sus uniformes y las botas pulidas, tendrían mucho mejor aspecto. Eran unos soldados inteligentes, elegantes, eficientes y capaces. Hermann Pohl, caso número 9, juicio de Nuremberg. La noción de que eran perros salvajes que salían y disparaban a los niños pequeños todos los días por ser judíos y los lanzaban a la fosa, los usaban como dianas de práctica o les estampaban la cabeza contra los árboles, eso no es humano. Ellos sí eran muy humanos. No notaríamos la diferencia entre ellos y cualquier miembro de un club de campo de Westchester. Uno de ellos dijo, ¿qué? ¿Judíos asesinados? Es la primera vez que lo oigo en este tribunal. Teníamos el testimonio de toda aquella gente explicando qué era lo que hacían. Teníamos sus informes detallando a cuántas personas mató su unidad, a cuántos judíos en cuántas decenas de pueblos de toda Europa. Y a pesar de ello, dijo, es la primera vez que oigo de ello. Bien, el impulso por mi parte habría sido lanzarme encima y arrancarle la lengua de la boca. Pero para él no había límite, no tenía vergüenza. La acusación detuvo el caso después de 2 días. No quise hablar con ellos y tampoco les hablé durante el juicio. La única vez que lo hice fue cuando el acusado principal, el doctor Otto Ollendorf, comandante general de las SS, fue sentenciado a muerte y supe que era padre de 5 hijos. Sabía que había admitido haber matado a unos 90.000 judíos, así que fui a su celda y hablé con él. Fui y le dije, Herr Ollendorf, ¿hay algo? Le hablaba en alemán. ¿Hay algo que quiera decirme? ¿Algo que pueda hacer por usted? Los dos sabíamos que era hombre muerto. Me miró y me dijo que los judíos sufrirían por esa clemencia que había mostrado con él. Luego vi fotos de cómo lo subían a la horca y de él muerto en un ataúd. Recibí el informe médico de los muchos minutos que le costó morir mientras lo ahorcaban. Pero aquella fue la única conversación que tuve con los acusados, y es la única que quise tener. Hay una razón para estudiar los holocaustos y otras masacres. Pensamos en ellas como acontecimientos aislados sin conexión con el resto del mundo. Pero en este mundo tan ricamente interconectado en el que vivimos, no hay nada así. En realidad, creo que tenemos que comprender cómo las instituciones y organizaciones pueden preparar a las personas para usar una violencia tan horrible fuera del reino de lo que consideramos civilizado. Quiero decir, es irónico si piensas en ello. Todos matamos, pero hay reglas para matar y tiene que haberlas. Nunca he dicho que esto fuera una característica de los alemanes. No lo es para nada. Se practica en muchas partes del mundo en tiempos diferentes. Muchas guerras las luchan personas educadas que están decididas a terminar con todos sus adversarios, sean culpables o inocentes. Pero estas son las políticas por las que se rige la gente educada, no son bestias salvajes. Creemos que existe un fenómeno por el que la gente se ve sobreexpuesta a la violencia y poco educada sobre ella. Están inundados por imágenes, documentos y películas de Hollywood, pero no conocen la historia que hay detrás. Creemos que esta historia se tiene que enseñar con cuidado y de forma muy clara, de manera muy contextualizada. ¿Por qué?
Bueno, la respuesta fácil es que no queremos que esto vuelva a ocurrir. Es difícil mirar a estas cosas y por eso tenemos que hacerlo. Desatan en nosotros un sentimiento de vergüenza. Vergüenza no porque fuimos los perpetradores, sino porque somos miembros de la misma especie que cometió el crimen. Pero si te sientes incómodo, está bien. Si alguna vez nos sintiéramos a gusto, si no nos importara, creo que entonces se habrá roto y perdido algo muy profundo y moral en nuestra propia humanidad. Día Nacional del Recuerdo por el Holocausto, Lituania, 23 de septiembre de 2008. Una mujer se llamaba Gloria. Era muy amiga de una chica llamada Dora Dakitov. Iba todos los días a darle comida y un día no pudo ir porque la policía le dio una paliza. El día de la masacre vio todas las filas de judíos saliendo del gueto. Dora, que era una chica judía que conocía a los policías, consiguió permiso para despedirse. Se salió de la fila, le dio un beso a Gloria y le dijo: «Adiós, tienen que matarnos». Su madre la llamó en yiddish y le dijo: «Vuelve a la fila. Iban a que los dispararan. Me pidió que fuera 3 veces al año para rezar por la gente de la fosa. Me dijo, no es una fosa común, es la tumba de Dora». Y les dije a mi equipo que no lo olvidaran nunca, que era la tumba de Dora. Recuerdo.